Más completo, más dinámico. Informativo Sarandí. Más informativo. Al comienzo de la administración del presidente Vázquez hubo discusiones sobre los alcances del FONDES, que había tenido un impulso importante bajo la gestión de Mujica. Después hubo allí algunas discusiones, el PIT-CNT tenía, digamos, una línea más de seguir en la misma actuación que en la época de Mujica. La actual administración era más restrictiva en cuanto a la disponibilidad de fondos, más controles, más seguimiento de los proyectos, fue al Parlamento. Bueno, hubo una negociación importante allí y se reestructuraron y quedó, digamos, allí bajo la gestión del Instituto Nacional de Cooperativismo. Estamos en contacto con su presidente, Gustavo Bernini. Buen día, Bernini, ¿cómo le va? Muy bien, encantado de estar con ustedes. Es así como lo planteaba más o menos en esos términos, los procesos de discusión sobre el FONDES y básicamente, efectivamente, lo que hubo fue una reinstitucionalización del FONDES. Yo le recuerdo que la idea original del FONDES surge a partir de que se trataba la Carta Orgánica del Banco República y se le incluyó un artículo a través del cual parte de las utilidades, o sea, las ganancias anuales, deducido todos los impuestos y la devaluación que tuviera el Banco República, bueno, un porcentaje de ello iba para fondear, para capitalizar, un fondo para el desarrollo, con el objetivo de financiar en aquel momento básicamente los proyectos autogestionarios, recuperados por los trabajadores. Así nació el FONDES, después luego a través de un decreto se le da un marco de gobernanza, a partir de que participaba el director de OPP, un delegado directo del presidente de la República, y un delegado del Ministerio de Industria. Y así se comenzaron a analizar y a financiar algunos emprendimientos, básicamente empresas recuperadas, muchas de ellas muy paradigmáticas, como Funza, Cristalería, Mexelicena, etcétera. Y bueno, así nació el FONDES. Una vez que cambia el gobierno, ya dentro no por la impronta del propio presidente Vázquez, sino por su propio programa de gobierno, cuando se hace el programa de gobierno para esta última elección, se plantea la necesidad de cambiar esa legislación, darle un marco normativo diferente, a través de una ley y no de un decreto, y ahí es donde se da todo el intercambio que concluye en septiembre con la aprobación de la ley 19.337, que es la que le da un nuevo marco institucional al FONDES. Como ustedes saben, del fondo total, la mitad va para el INACOP, que es el que tiene que administrar un fideicomiso, donde va a estar el dinero colocado para el impulso y el financiamiento y asesoramiento y asistencia de la economía social, particularmente las cooperativas y empresas autogestionadas, y la otra mitad para las micro y pequeñas empresas gestionadas por la Agencia Nacional para el Desarrollo. Además de ello, hay una serie de cambios que implican, entre otras cosas, topes máximos por emprendimiento a financiar, de tal manera de evitar que pocos emprendimientos accedan a la totalidad de los fondos, y por tanto también se le ubica algunos topes, y se le da una gobernanza que pasa por los 3 directores designados por el Poder Ejecutivo del Instituto Nacional de Cooperativismo, más un director designado por el PIT-CNT en acuerdo con la ANEP, la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas, y uno por la Confederación Uruguaya de Cooperativas, CUDECO. Básicamente y muy rápidamente le ubico para que se entienda los ejes principales de la nueva etapa en que estamos. Bernini, si uno mira, porque a veces los oyentes cuando se pide nuevos apoyos o cuando se transita por situaciones muy dramáticas como las que se vivió en Dolores, se está viviendo en Dolores o demás, dice, si todo el dinero que se ha perdido con el FONDES. ¿Cuál es la historia del FONDES en cuanto al retorno que logró el país invirtiendo en el FONDES hasta ahora? Bueno, sí, obviamente los contextos en que se dieron las situaciones son diferentes. Hoy vivimos una etapa a nivel regional, yo diría, de todo el continente y del país, en algunos casos, en otros países, de recesión directa a nivel económico. En el Uruguay existe una notoria desaceleración y la estamos peleando. También es cierto que en el momento que se crea el FONDES existía un momento de cierta bonanza económica y sobre todo en la medida que dependía de las utilidades del Banco de la República y no afectaba a otros rubros, se entendió de que era la mejor manera de financiar emprendimientos que básicamente no tenían la posibilidad, como no la tienen hoy muchos de ellos, de acceder al sistema financiero tradicional. Sepamos que el que va y pide préstamo, una empresa que pide préstamo en el sistema financiero, básicamente tiene que tener capital, tiene que tener garantías. El que no tiene capital no tiene posibilidad de acceder al financiamiento. Hay experiencias en todo el mundo de creación de fondos de este tipo que naturalmente tienen un nivel de riesgo bastante superior que la de un banco.
porque al no tener garantías reales, al tener básicamente depender de lo que es la suerte que pueda tener el desarrollo del propio emprendimiento productivo, naturalmente que la vulnerabilidad es bastante grande. La historia ha sido que se han generado cientos y no miles de puestos de trabajo que de otra manera no estarían funcionando, unidades productivas que en muchos casos están insertas en lugares del interior que prácticamente son las únicas posibilidades de empleo que se genera en forma directa o indirecta a través de los proveedores y de lo que derrama para el conjunto de la sociedad. Y naturalmente que muchas de ellas han tenido dificultades, tanto en el repago como en el propio sostenimiento en el tiempo de la unidad productiva abierta y en marcha, ¿no? Hemos tenido situaciones donde lamentablemente no han podido prosperar, como es el caso de Pailana en Paysandú, que es la cooperativa Cotrapay, y estamos cotidianamente tratando de mantener muchas de estas unidades productivas en funcionamiento y tratando de lograr mayor asistencia, mayor apertura de mercado, etcétera, porque uno de los problemas que se están... Pero todo lo que fueron los aportes del Fondo de años atrás, ¿se enmarca en el concepto que Uruguay acuñó en los 60 y los 70 de préstamo no reintegrable, ¿se acuerda? No. Los fondos de desarrollo como creado, son fondos de financiamiento. Tienen por una parte de los fondos para asistencia técnica, que eso sí no son reintegrables a la hora de analizar un proyecto productivo, de darle un cambio de innovación tecnológica o lo que fuere, pero hay otra parte que son fondos de financiamiento que tienen que ser recuperados, naturalmente con un periodo con una tasa de interés bastante menor que la del mercado y con periodos de devolución de esos dineros bastante más extensos de lo que son normalmente los plazos que se manejan en la banca tradicional. Es eso, efectivamente, son fondos de financiamiento y no de subsidio, no es una sustitución de importaciones como existió en la década del 50 y principio del 60, y tampoco es aquellos préstamos in eternum que se le daban a determinadas familias en este país que tenían grupos empresariales que después pasábamos raya y teníamos unos problemas muy grandes, ¿no? Está bien, ¿y qué porcentaje de recupero tiene el fondo? Bueno, estamos teniendo algunos porcentajes de recupero. Muchos de estos emprendimientos no han todavía vencido en cuanto a su obligación de devolución del dinero, y en algunos casos están teniendo dificultades, y lo que estamos haciendo es refinanciando, tratando de que las empresas puedan estabilizarse, de tal manera de tener en el tiempo la posibilidad no solo de recuperar el dinero, que es uno de los objetivos principales, sino que se siga generando empleo y que se siga produciendo, porque eso tiene un directo impacto en lo que son las políticas públicas, sobre todo a nivel territorial. Yo lo dije en tu programa, cuando estuve en la televisión, lo he dicho a nivel de la prensa, efectivamente hay muchos de estos emprendimientos que no han tenido la capacidad de devolver el dinero, lo que no quiere decir que se renuncie a la posibilidad de recuperarlo. El tema es que técnicamente, a nivel contable, cuando durante determinada cantidad de tiempo se vence un préstamo y no se puede pagar, entonces se tiene que renovar, más intereses, etcétera, contablemente tenemos que previsionar, como se dice en los términos de la jerga contable, y esto implica pasarlo a pérdida, lo que no quiere decir que no se siga buscando la necesidad de recuperarlo. Se dilata en el tiempo, es una tarea permanente. Yo fui bancario, trabajé mucho en este tema con empresas tradicionales, y bueno, estamos en esa etapa, con dificultades porque en algunos mercados que se colocaba producción no se está pudiendo colocar de la misma manera. Se están viviendo también los avatares propios de la industria a nivel nacional, que tiene problemas, obviamente, y no estamos en la misma situación que hace 4 o 5 años atrás, ¿verdad? ¿Hubo empresas que ya definitivamente cerraron, que fueron financiadas por el fondo? Sí, yo hacía comentario de Cotrapay. En determinado momento, el año pasado, tuvimos que analizar la perspectiva de viabilidad, hicimos todo un estudio productivo, contratando una consultoría que llegó a la conclusión de que era inviable en el tiempo poder producir la cantidad necesaria como para cubrir los costos de producción, sobre todo porque tenían volúmenes de producción muy bajos respecto a lo necesario para poder alcanzar ese equilibrio. Y en Colonia también hay Colonia también hay un emprendimiento que ya... En Juan Lacase hay otro emprendimiento que es textil, pero es diferente, porque ahí también hicimos el mismo estudio, y sin embargo nos dio que por razones de escala no estaban muy alejados de lograr los niveles de producción necesarios para preservar esos 90 puestos de trabajo. En Paysandú eran cerca de 200, ¿no? Y la imprenta Esa también, nosotros cuando asumimos la imprenta Presura en Nueva Helvecia, ya cuando asumimos en marzo del año pasado ya no estaba en marcha, ya estaba cerrada con problemas
serios respecto al tema de juicios cruzados del dueño con el Estado, etcétera, pero nosotros en ese caso no tuvimos posibilidad alguna de recuperarlo porque estaba ya cerrada, ya no estaba en marcha cuando asumimos la conducción de todo esto, ¿no? Hay preocupación en el PIT-CNT por los recortes al Fondes. Concretamente se informó hace un par de días en el diario El País que tuvieron una reunión con el presidente del PIT-CNT en la torre ejecutiva, el presidente Vázquez, y allí le transmitieron le reclamaron, mejor dicho, el pago de unos 32 millones de dólares adeudados desde el año 2013. ¿Cuál es el futuro de la capitalización? Y de los aportes, ¿no? Sí, de los aportes, claro. Bueno, concretamente la ley 19.337, hay un artículo en una disposición transitoria que define que se tiene que trasladar por parte del Banco República al Fondes capital de acuerdo a lo que fueron las utilidades del año 2013. Y luego la ley indica que todos los años el República, luego del cierre del balance, luego de deducir toda la parte de impuestos y de preservación patrimonial, tiene que aportar un porcentaje a la ANDE y otro porcentaje igual al INACOP Fondes para capitalizar los fondos de desarrollo, ¿no?, de cada una de estas dos instituciones. En este momento nosotros estamos esperando que el República nos haga el aporte de las utilidades de 2013, que ronda efectivamente en torno a los 30 millones de dólares, y está, naturalmente, nosotros nos vinculamos al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, y es el Ministerio de Trabajo que está planteando a nivel del Ministerio de Economía y del propio Banco República la volcada de estos fondos. La última información que tenemos que es un problema de horas o de días que se podría concretar finalmente este fondeo, ¿no? Bernini, ¿qué pasa con Alas Uruguay, que es el principal, digamos, acreedor de los fondos del fondo y demás? ¿Cómo ve el futuro? Bueno, Alas Uruguay fue también aprobado antes del 28 de febrero del 2015 y tuvimos por el ROI que se nos hizo cumplir cuando el cambio institucional, fuimos nosotros los que seguimos ejecutando las partidas que ya estaban aprobadas, ¿verdad? Alas Uruguay ya no tiene más partidas para cobrar porque ya se ejecutó todo el préstamo y está comercialmente funcionando. Nosotros naturalmente estamos en contacto con ellos. Hubo objetivamente un problema de demoras en el tiempo no previsto y desde nuestro punto de vista excesivo respecto al tema de la habilitación para la certificación de la compañía aérea, y esto provocó un retraso donde los costos se siguieron acumulando, pero no se pudo vender pasajes en ese momento. Entonces, hay un problema de capitalización que nos consta que Alas Uruguay está conversando. Hace pocos días atrás estuvo en Bolivia hablando con una compañía aérea boliviana y nos conta que están trabajando seriamente el tema para buscar alguna asociación que les permita lograr el capital de trabajo necesario como para poder cubrir esos meses que objetivamente no tuvieron la capacidad de volar por estas demoras que yo les estaba comentando, ¿no? Pero no hay por ahora ningún pedido de nuevos fondos, ni lo están considerando ustedes. Yo lo aclaré públicamente, al Fondes concretamente no se le solicitó por parte de Alas Uruguay ningún tipo de nuevo financiamiento. Bernini, hubo varias empresas que de alguna forma estaban asociadas al comercio con Venezuela. ¿Qué ha pasado con esto y cuál es cómo se afecta la situación económica? Igual que lo que se está afectando sea con Aprole a las compañías lecheras que han exportado a Venezuela y que han tenido dificultades para cobrar. Concretamente tenemos a Funsacop, que le exporta neumáticos y que tiene paulatinamente ha venido cobrando, con dificultades, pero ha venido cobrando. Tenemos la situación de Urutransport, que es una empresa cooperativa que fabrica transformadores de voluminosos, que también daron para Venezuela la producción y que también están teniendo algunas dificultades para cobrar. Y sobre todo lo que había era que algunos compromisos de compra que venían concretando, pero que estaban ahí, que se han venido postergando y frustrando en la medida de las dificultades que está padeciendo este país. En el caso nuestro, la misma preocupación que tienen todas aquellas empresas que han producido y han vendido y tienen dificultades de cobro. Estamos a la cola, junto con todos, para tratar de resolver ese problema. Lo que era la empresa que surgió de Metzen y Sena, ¿qué ha pasado con eso? Contrapay, CTC Olmo. Bueno, CTC es una de las que tenía prácticamente una venta hecha a Venezuela, que no prosperó. CTC Olmo básicamente, igual Metzen y Sena, su principal mercado lo tenía en Argentina. Tuvo cierta afectación cuando en la Argentina se tomaron algunas medidas proteccionistas en cuanto al ingreso de
de productos importados, y ahí tuvimos algunas dificultades de clientes que normalmente compraban, que no pudieron seguir comprando, pero ahora están en la etapa de volver a recuperar a algunos clientes, hay cierta expectativa de volver a incrementar la venta en el mercado argentino, pero ya han colocado también producción en Chile, en Estados Unidos y en otros lugares, tratando de diversificar la producción. Y a su vez nosotros hemos, a través de un fondo de asistencia, a pedido de los propios cooperativistas, estamos asistiéndolos para el gerenciamiento. Ahí se ha contratado un gerente calificado que está haciendo toda una evaluación del proceso productivo a los efectos de colaborar en llegar a un equilibrio entre los costos y la Bernini, producción y el mercado que venden, ¿no? Para finalizar, Mujica dijo que el Fondes era una velita prendida al socialismo. ¿Sigue prendida esa velita o se apagó? Mire, yo creo que las herramientas son buenas o malas, pero no hay que medirlas en función de algunas experiencias coyunturales en determinados contextos. A ver, si mañana le va mal a 4 o 5 empresas capitalistas tradicionales, como ha pasado que se han derrumbado las más tradicionales del mundo, como Exxon, etcétera, a nadie se le ocurre decir que el capitalismo está al borde del precipicio, ¿verdad? No hay que medir los sistemas en función exclusivamente de la suerte que pueda correr puntualmente algunas empresas. Yo creo que el fondo está más vigente que nunca, es imprescindible tener un fondo para el desarrollo, hay que tener la capacidad de ver los impactos sociales, pero sobre todo también la viabilidad económica y financiera, y hay que acompañar y asistir a los emprendimientos porque hemos detectado que hay problemas de gestión, porque no necesariamente los trabajadores son especializados en gestión. ¿Pero hay alguna que corrigiendo funcione? esos aspectos, nosotros entendemos que está más vigente que nunca y pretendemos que tenga larga vida, ¿no? ¿Pero hay alguna que funcione en el fondo? Sí, hay, por supuesto que hay. Le estoy diciendo que hay miles de puestos de trabajo que se mantienen gracias a estas No, empresas. que funcionen las empresas, es decir, que den rentabilidad, que sean sustentables, que no Y bueno, la dependan van de la llevando, asistencia. como todas las empresas. Yo le insisto, pongamos en ejemplo otras empresas de otros sistemas, no cooperativos o sistemas tradicionales, y veamos cuáles son las suertes que están corriendo. O sea, tienen dificultades como cualquier empresa. Acá lo que se trata es, acá no se cuestiona el propio modelo, acá lo que se cuestiona o puede ser cuestionado es si se aplica bien o mal. En eso estamos, ¿no? Muy bien. Bernini, gracias por habernos acompañado esta mañana, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Informativo Sarandí.